forma de poder manejar las emociones es con la felicidad. No es fácil hablar de felicidad, ¿verdad? Cuando estamos pasando como iglesia un momento difícil, como es la muerte de un joven, de dos hermanos, de una hermana de la iglesia. Jenny me tiene al tanto. Y pues por ese motivo yo también, Jenny, me puse blusa oscura, ¿ya? Como una señal de respeto a ustedes como iglesia. Voy a procurar que no se me quiebre la voz porque es difícil, es un tema, es difícil por lo que ustedes están pasando. Es sumamente complejo la muerte de un ser querido. Entonces vamos a procurar dentro de todo este tema encontrar el consuelo que Dios nos brinda y a la vez saber cómo podernos manejar. Primero vamos al concepto de lo que son las emociones. La emoción es una reacción que nosotros tenemos ante un evento. Esa reacción no es pensada, esa reacción es automática y esa reacción es espontánea. Entonces sucede algo y me puse alegre. Sucede algo y me puse triste. Sucede algo y me enojo. Me presentan algo y me da asco. Todas esas son emociones. Las emociones tienen una característica especial, que es el hecho de que se presentan rápido y rápido se van. Ahora, ¿qué sucede cuando se presentan pero no se van rápido? Entonces nosotros tenemos algo que se llama emociones positivas y algo que se llama emociones, algunos autores le llaman negativas. ¿Por qué? Porque duran más de lo que debe de durar. Vamos, por ejemplo, la emoción miedo. Tengo miedo porque de pronto en este momento entró una serpiente aquí en mi sala y entonces yo me asusto y tengo miedo. Ese miedo es saludable porque ese miedo me hace salir corriendo. Gracias a ese miedo yo me defiendo. Imagínate si no tuviera la emoción miedo, entonces yo estaría constantemente corriendo peligro. Esa emoción es saludable. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo miedo de algo que no ha pasado y que yo en mi mente me imagino que va a pasar? Es decir, mañana los niños, mañana se pueden morir mis padres y ya los niños pobrecitos, niñitos, están sufriendo de algo que se llama ansiedad. Ay, que entonces yo de mayor me voy a quedar sola. Ay, mis hijos se van a ir, me voy a quedar sola. Me voy a quedar, me puedo estar quedando sin empleo, etcétera, etcétera. Miedos de cosas que no están pasando en este momento y que yo me imagino que pueden pasar. Eso se llama ansiedad. Y cuando padecemos de esas emociones secundarias, es decir, que no es la emoción, aparece el miedo porque hay algo que lo esté generando, pero acá lo genera mi mente. Algo pasó que eso se instaló en nuestro cuerpo y nos hizo miedo, dar miedo del futuro. Tristeza. La iglesia está triste por la muerte de un joven. Es lo más normal. Pero vamos a suponer que pasen 2, 3 años y la iglesia sigue triste. La iglesia estaría en depresión porque no terminamos de aceptar la voluntad de Dios. En este momento es normal que la iglesia esté triste. Y esto va a durar algunos meses, sobre todo para los padres. Para los padres es sumamente complicado pensar que uno de nuestros hijos puede morir. Y tenemos el peligro de llegar a deprimirnos. ¿Ok? Entonces, en esta situación, por ejemplo, si viene alguien y me ofende, yo voy a tener enojo. Esa es la emoción primaria. Pero si yo me lleno de odio, es decir, que estoy constantemente recordando lo que me hicieron, esa emoción ya es una emoción secundaria que tiene que ser tratada. La falta de perdón origina que tengamos odio. La falta de perdón origina que tengamos resentimiento. El estar futurizando de que algo nos va a pasar, origina la ansiedad. Todas
Las emociones primarias, las que aparecen de manera espontánea y que duran un momentito, Dios las creó para que nosotros podamos defendernos y podamos salir adelante. Pero las emociones secundarias las crean nuestra mente y nuestros miedos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nuestra mente crea eso? Y eso tiene que ver con algunos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Primer aspecto, la gente tóxica. Hay gente tóxica a nuestro alrededor que origina que nosotros experimentemos emociones negativas cuando una persona es tóxica. Hay los tóxicos, se llaman tóxicos universales, a aquellas personas que a todo el mundo lo entristecen. Son personas que solo andan criticando, que solo andan viendo lo malo, que a todo le tienen que ver un pero. Esas personas tóxicas universales, todo el mundo les huye. Pero hay personas que no son tóxicas universales, pero que son tóxicas para nosotros. Hay una persona, ya, muy cercana a mí, que cada vez que yo hablo con ella, a mí, miren, lo primero que me empieza a dar es como una taquicardia, se me segrega como los jugos gástricos, me dan ganas de llorar, me dan ganas de enojarme. Ella es una persona tóxica. Cuando tú tienes una persona tóxica, esta persona tóxica para mí no es tóxica para nadie más, lo es para mí. Entonces nosotros tenemos que ver, si nosotros estamos ante una persona tóxica universal, que ya sabemos que así es, que de eso en todo grupo social hay la persona que critica y que de todo se queja y todo lo ve mal, ¿ya? A esa persona es mejor evitarla. Pero cuando se trata de una persona que es tóxica solo para nosotros, nosotros tenemos que ver por qué me afecta a mí. Yo me pongo a pensar por qué esta persona que yo les cuento me afecta. Y es porque esta persona siempre tiene una crítica sobre mi forma de haber sido. Yo fui una mujer sumamente dominante y yo era dominante y era una persona muy a mi manera. Entonces yo a ella, ya les dije que era una mujer, siempre la callaba. Tú cállate que tú no sabes, tú ni lees porque no era buena estudiante en el colegio. Entonces ella tiene un resentimiento conmigo y cada vez que yo hablo con ella, ella me dice, que tú cuando eras así y todo lo que yo digo lo cuestiona. Y como yo estuve trabajando en un cambio, yo ya no soy así tan agresiva, ni soy así dominante. Y yo tengo mucho cuidado cuando le digo a una persona que no opine lo que no sabe. Entonces, me duele que no vea mi cambio, me duele que no me perdone, me duele, entonces yo qué debo de hacer? Yo debo de orar para pedirle a Dios no necesitar que esa persona me perdone, porque yo ya le pedí perdón, yo ya me disculpé y sigue apareciendo en mi vida, entonces ya me es tóxica. Entonces, lo que te quiero decir es que si hay una persona tóxica a tu alrededor que provoca que desarrollemos esas emociones secundarias negativas como son la ansiedad, por ejemplo, esta persona me produce ansiedad. Cuando yo sé que voy a ir a una reunión y que ella va a estar, ya empiezo a sentir una angustia, ¿ya? Y yo no sé por qué es que le doy tanta importancia. Tengo que seguir trabajando. Creo que se parece mucho a mi papá en su forma de ser. Creo que eso puede ser. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que no es las otras personas, sino lo que provocan las otras personas porque nosotros tenemos algo que resolver en nosotros mismos. Por eso, gloria a Dios y gracias a Dios por esas personas tóxicas que nos permiten ver en qué estamos trabajando. Pero yo te digo una cosa, toma distancia y trabaja por qué pasa eso en tu mente. Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de que, como esta persona, como yo soy la que tengo el problema, entonces yo la sigo enfrentando y la sigo enfrentando. No, porque ya llega un momento que realmente no es bueno para nuestra salud. Entonces yo ahora cuando yo sé que ella va a ir, yo mejor no voy, hasta que yo trabaje y logre superar eso. Un punto. Segundo punto.
Ya vimos las personas tóxicas. Segundo, los pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos. No hace mucho yo leí en un devocional de damas en la mañana. Hablaba del caso de una dama que se había divorciado, había pasado un divorcio doloroso y habían pasado unos 5 años que ella no había salido con nadie y se contacta con alguien por internet. Entonces el hombre le pareció a ella encantador y ella se fue a comprar un vestido, se fue al gabinete a cepillar el cabello, se fue a arreglar las uñas, invirtió el billete para la cita que iban a tener. Cuando llega a la cita, el hombre se la queda mirando y le dice, ¿sabes qué? No eres mi tipo. Y se va. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía esa mujer? Entonces ella corre donde su mejor amiga y le dice, mira lo que me ha pasado. Y la mejor amiga le dice, pero es normal que eso pase. ¿No ves que tú eres fea? ¿No ves que tú realmente no le das a la talla de nadie? Por eso fue que tu marido te dejó. ¿Qué piensan ustedes de esa amiga? Lo peor. Esa amiga eres tú misma. Si tú te hubieras ido a encontrar con esa persona, tú hubieras dicho, es que yo no soy buena, es que por eso me dejó mi marido. ¿Cuántas veces tú te atacas a ti misma? Esto no es una conferencia solo para mujeres, para hombres. ¿Cuántas veces te atacas a ti mismo, a ti misma, con esos conceptos y te conviertes en tu peor enemigo? Entonces, ese diálogo interno de descalificarte y de tratarte mal provoca que tú no tengas inteligencia emocional. La inteligencia emocional es poder manejar las emociones y entonces nos lastimamos y estamos heridos de tal manera que mañana tú te hieres tanto, tú a ti misma, a ti mismo, que mañana cuando alguien te dice algo negativo, te mueres. ¿Por qué? Porque ya tú te has hecho tanto daño que otro daño más te aniquila. Pero si tú tuvieras pensamientos positivos de Dios me liberó, quién sabe qué bestia de hombre hubiera sido, Señor, yo tan linda, tan bonita, no, yo voy a aprovechar para irme a un centro comercial, me voy a tomar un heladito y yo me voy a disfrutar yo de mí misma y gracias Señor por liberarme de ese seguramente psicópata narcisista integrado, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te dices cosas bonitas, cuando alguien viene y te dice algo negativo, a ti no te llega. Pero bueno, tanto nos repetimos eso porque el sistema educativo nos enseña a que no nos debemos halagar, a que no nos debemos decir cosas bonitas porque eso es ser creído, porque eso es creerte más que los demás. Nos dan una falsa enseñanza de lo que es la humildad. Y esa renuncia al yo, nos han hecho creer que renunciar al yo es dejar que nos maltraten, que nos descalifiquen, es tratarnos a nosotros mal, cuando nosotros somos hijos de Dios. Y tú no quieres que a tus hijos nadie los mire ni los maltrate mal, ni los trate mal. Tú no quieres eso. ¿Cómo vas a creer que Dios va a querer eso? La renuncia al yo se trata de que porque me traten mal, yo no voy a tratar mal a la gente. De que yo no me trate mal. Porque el yo es creer que soy mejor que el resto. Nosotros no somos mejor que nadie, tampoco peor que nadie. Tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos. Entonces tenemos dos cosas. Uno, la gente tóxica. Y dos, lo más tóxico de lo tóxico que somos nosotros con nosotros mismos. Luego tenemos otra situación que nos hace mucho daño, que es la crítica. Ya no a nosotros, a todos los demás. Nosotros nos pasamos viendo, mira la persona de allá lo que hace, mira la de allá cómo se viste, mira la de allá cómo le coquetea a la otra persona. Mis queridos hermanos, nosotros cuando vamos a la iglesia no deberíamos tener tiempo de andar viendo las incorrecciones que hacen nosotros, pues nosotros vamos a la iglesia a ver a Dios, ¿ya?
Y si una persona está haciendo mal, que Dios se encargue de ella. Pero nosotros debemos estar muy concentrados en darle la bienvenida a las visitas, en ser hermosos y hermosas. Todos tenemos que ser hermosos y hermosas. ¿Y cómo somos hermosos y hermosas? Nosotros somos, dice la palabra de Dios, el rostro alegre hermosea, no, la cara alegre hermosea el rostro. Una cosa así es. Cuando tú tienes una sonrisa, ¿ya? Cuando tú tienes una sonrisa, un corazón alegre, el rostro se ve hermoso. Pero no, nosotros tenemos un concepto de que estar sonriendo es como ser, y peor si ríes, ¿no? Es como falta de control de impulso. Es como que tienes cabeza de pollo porque la gente importante solo anda seria y con el ceño fruncido. Y hablando cosas serias e importantes. ¿Ya? Eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás a la expectativa de ver lo que los otros hacen mal, o lo que es peor, haciendo caso a las críticas de la gente enferma, tóxica, que no tiene nada más que hacer, se daña nuestro sistema y entonces tenemos esas emociones negativas. Ahora bien, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos dice algo que no está bien, ¿ya? Cuando tenemos a estas personas tóxicas, negativas y criticonas, nosotros tenemos tres maneras de reaccionar. Una es, nos quedamos callados, no decimos nada y nos morimos de rabia por dentro. Esas personas se enferman. Esas personas se enferman. La segunda, las personas que contestan agresivamente. Por ejemplo, nos dicen, ay, la verdad es que ese cabello no le queda bien. Bueno, pues a mí el cabello me cambia, pero a ti la cara, tu cara no te la cambia nadie. Cuando somos agresivos, entonces, saben que cuando somos agresivos somos más saludables que cuando nos quedamos callados, pero en cambio dañamos a las otras personas. Entonces nosotros tenemos que saber contestar sin agredir, con el dolor de que la persona que nos critica, a Dios no le gusta eso. Entonces vamos a suponer, ay Marta, a mí no me gusta el color de pelo, su color de pelo. Ah, a mí me encanta. ¿Ya? Y punto, sin pelear. Pero lo más importante, no afectándonos. Entonces ahí viene cuando tenemos las reacciones en la carne y cuando tenemos las reacciones en el espíritu. Cuando tenemos las reacciones en la carne, tenemos enojo, ira, celos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos las reacciones en el espíritu, amor, paciencia, benignidad. Entonces las emociones nos indican cómo nosotros, cómo estamos nosotros, si en la carne o en el espíritu. Ahora, mis queridos hermanos, somos carne, no somos espíritu. Por lo tanto, es normal que reaccionemos en la carne. Pero nosotros, conocedores de la palabra de Dios, debemos pedir el Espíritu Santo para poder reaccionar en el espíritu. Pero hermanos, eso no nace de manera natural. De manera natural no nos nace, pero cuando tú estás en constante comunión con Dios, dice el pastor Bullón, ¿cómo sabes que tú estás en comunión con Dios? Por tres características. Una, porque oras. Dos, porque estudias su palabra. Y tres, porque tú estás llevando a alguna persona a Cristo. Cuando nosotros sentimos angustia, sentimos ansiedad, depresión, yo sufro mucho de ansiedad, mis queridos hermanos, ustedes no tienen idea. Yo me di cuenta, ya eso lo vamos a hablar al final, no me voy a saltar. Ya les voy a hablar de cómo me di cuenta porque yo no padecía de esa ansiedad y por qué realmente la desarrollé. Yo lo que te quiero decir es que mientras nosotros estamos pidiéndole a Dios y acercándonos a Dios y corrigiendo estas emociones, tú debes tener en tu cabeza como un semáforo. Cuando alguien te dice algo y tú sientes eso como que te ahogas y esa reacción que vas a tener, ¿ya? Luz roja. Cállate la boca. Cállate. Ah, pero usted dijo que si yo me callaba me enfermado. No, es que te vas a callar momentáneamente para no explotar en la carne.
Entonces, luz roja. Entonces te pone, a ver, ¿por qué es que lo que dice esta persona me da tanto enojo, me da tanta rabia? ¿Por qué lo que dice esta persona me da tantas ganas de llorar? ¿Por qué es que me siento desanimado? ¿Por qué le he dado el poder a esa persona? Y empieza a investigar dentro tuyo. Si puedes ir a trotar, anda a trotar. Si tienes una almohada que te la puedes meter en la boca para gritar, grita. Pégale a algo. Ya, sal a trotar. Cuando salgas a trotar, grita, dile a esa persona todo, reacciona en la carne, pero tú solita. Para que botes toda esa energía que has acumulado, ores, llores, te vas a bañar, luz amarilla. Bueno, vas a tomar el celular y te vas a grabar lo que le vas a decir a esa persona. Para eso, ya tu emoción bajó. Las emociones se producen en un órgano que se llama amígdala cerebral. Ya la amígdala cerebral se reseteó. Y ya lo que vas a hablar, hasta risa te va a dar cuando te estés grabando. Luz amarilla no significa, tú te vas a grabar, te tienes que grabar. Luego luz verde vas a hablar con la persona. No es adecuado que pases a la luz verde y no hables con la persona. Habla con la persona para que no te quedes con eso adentro. Hay ocasiones en que ya de verdad no te importa. Después que hiciste el proceso ya no te importa, ya no quieres hablar, pero debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro día una señora me dice que últimamente me han pasado tantas cosas, yo no sé. Dice mi mamá que Satanás me está atacando. Una señora me llama, una señora de la nada, una señora a la que yo pues siempre veía, yo la trataba con mucho cariño. Me llamó a decirme que después como de 8 años había logrado perdonarme. Y yo me quedé, ya, la llamo porque yo quiero que sepa que yo le he perdonado. Y yo me quedé, no, yo le digo, ¿y qué te hice? Yo siempre le escribía y usted me vio, yo la saludé y usted ni me contestó. Yo me quedé pensando, yo dije, no la saludé. Primero pensé, ¿puede un saludo afectar a una persona por 8 años en su vida al punto de después de 8 años llamarme a decirme que me perdona? Entonces, mis queridos hermanos, como uno está en su trabajo y su proceso evolutivo, a mí me dio entre pena y risa, sinceramente, sinceramente, de corazón. Entonces yo le digo, y hace 8 años, ¿y cómo así? ¿Dónde estábamos? No, me dice, usted entró, habíamos aproximadamente unas 500 personas. 500 personas, mis hermanos. 500 personas. Seguramente, y yo le digo, ¿y yo estaba con lentes? Me dijo, no, no, porque se le quedaron los lentes y mientras usted estaba dando la conferencia, usted se bajó porque no tenía los lentes y no podía leer. O sea que de remate ni la vi. Entonces yo le dije, mira, yo te pido perdón por lo que tú sentiste. No me acuerdo, no tengo idea. No puedes decir que no te saludé, sencillamente no te vi. Pero si tú te demoras en algo así como 8 años, debieras revisar. Yo te pregunto, ¿a ti te duele el cuerpo? Ay, sí, muchísimo. Yo tengo fibromialgia, me duele la columna y todo. Yo le digo, mi querida dama, la falta de perdón y el guardar el dolor enferma el cuerpo. Así que seamos hijos de Dios prácticos. Cuando Dios nos dice que perdonemos, es para estar saludables, porque en el momento que perdonas, no es que se te olvida. Perdonar significa, vamos a suponer que vamos a suponer que tú me insultaste y me hiciste quedar mal. Yo me sentí mal y yo me acuerdo de eso 50 veces me siento mal. Perdonar es, no me tengo que sentir 50 veces mal, sino que yo aflojo, yo digo, te perdono porque tú a mí no me vas a seguir haciendo daño.
Y ese es un asunto en tú y Dios, pero yo te perdono y me pongo a reflexionar cuántas veces yo pude haber hecho lo mismo que tú estás haciendo. Y de esto yo aprendí que no debo tratar mal a las personas, que debo ver a quién le doy mi confianza, que debo ser más cuidadosa. Y entonces cuando mi mente se acuerde de ese hecho, yo debo de irme a la lección, pero no estar alimentando ese dolor, porque muchas personas creen que perdonar es como dejar al otro, ay, lo estoy dejando libre, como que al perdonarlo yo lo estoy ayudando a que se salga con la suya. No, mis queridos hermanos, cuando yo no perdono, la que más se afecta soy yo. Perdonar es una cuestión de vida o muerte. En todo esto de las emociones, ¿ya? Y esta es la parte final con la que quiero cerrar, ¿ya? Yo padezco actualmente de una ansiedad, yo no me había dado cuenta, me di cuenta de eso hace aproximadamente un año me habré dado cuenta. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, Marta, tienes que ir al banco a hacer un trámite, yo ya lo quiero hacer en el momento. Entonces yo lo tomaba como qué eficiente que soy y que no dejo las cosas para después. Pero yo me di cuenta que no es eso, es ansiedad. Miedo de que algo va a pasar si no lo hago de inmediato, que no es lo mismo que ser eficiente. Es miedo porque no lo hago de inmediato y pienso que algo va a pasar. Entonces yo ahí me di cuenta que yo tenía ansiedad. ¿Y saben cuándo fue el colmo? Cuando yo fui a abrir una situación en el banco y faltó una cuestión, hubo una equivocación en el nombre. Entonces yo me di cuenta de eso, lo hice un día viernes y el día sábado ni quería ir a la iglesia por querer ir al banco a arreglar eso. Y yo me di cuenta, Marta, ¿qué te pasa? Estás en ansiedad. La ansiedad provoca que yo no duerma. Yo duermo un promedio, miren, mis queridos amigos, cuando yo estoy con mis hijas suelo dormir 12 horas, pero después de eso yo tengo un promedio de no yo duermo más o menos unas 3 horas o 4 horas y esas 3 o 4 horas yo me levanto, cada rato me levanto. Yo estoy en mi sistema nervioso y estoy padeciendo de ansiedad. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que mejorar mi relación con Dios. Porque el problema no es lo que te pasa, el problema no es que no tengas dinero, el problema no es que tu marido te engañe, el problema no es que tu mujer te irrespete, ese no es el problema. El problema no es lo que pasa, el problema es mi relación con Dios, porque si yo estoy bien en mi relación con Dios, nada de lo que pasa a mi alrededor a mí me afecta. Pero si a mí me afecta lo que pasa a mi alrededor, porque yo soy un ser humano, es porque tengo que arreglar mi relación con Dios, porque si yo estoy bien en mi relación con Dios, yo sé que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Y yo sé que Dios se encarga de toda la gente que me quiere hacer daño. Y yo sé que Dios tiene planes de prosperidad y abundancia para mí como yo ni me imagino. Y porque yo sé que Dios está al control. Entonces, bajo esa premisa, ¿por qué tengo que tener ansiedad? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué se produjo eso en mí? Y eso se produjo a raíz de la muerte de mi esposo. Entonces, cuando nosotros hemos tenido golpes fuertes, y esto va por por el motivo de la muerte de ese joven en la iglesia de ustedes. La muerte de ese joven no debe ser un motivo para que nos llenemos de ansiedad y de depresión. La muerte de ese joven debe tener el sentido más noble de acercarnos a todos al Señor, porque ¿saben qué? Hoy día estamos hablando, mañana no sabemos si amanecemos. Dios, yo tengo el concepto de que Dios se llevó a mi esposo cuando se lo debía de llevar para salvarlo, porque solamente Dios sabe por qué permite la muerte de alguien. Y si nosotros nos vamos a estar sumergiendo en el dolor que es normal, pero no nos acercamos a Dios, no vamos a entender que para mí cuando un joven se muere, mi esposo tenía 53 años cuando él murió, estaba joven. ¿Cuánta gente,
persona joven se muere, yo siempre pienso, Dios lo está salvando de algo que iba a hacer que su alma se pierda, porque esta vida es pasajera. Esta vida no importa. Lo que importa es la patria celestial. Y solamente Dios sabe el corazón de la persona. Y cuando los padres han estado en Dios y se llevan al joven, tengan la seguridad, porque esa es la fe, de que Dios se lo llevó en el momento en que iba a salvar su alma. Y nosotros de pronto no lo entendemos o no lo sabemos. Yo tenía el hijo de un amigo mío que se ahorcó, ¿ya? Y yo le decía, en el momento en que falta el oxígeno, tu cerebro trabaja rapidísimo. Ese tiempo, segundos, son como horas. Ten la seguridad y la fe de que en ese tiempo tu hijo se acercó y se salvó en Cristo. Porque hay por ahí unas personas, perdónenme que hable así, adefesiosas, que piensan que los que se suicidan no se salvan. Cuando una persona se va a suicidar, ya perdió la cordura. Y Dios sobre eso no juzga. Si no, Sansón cuando dice aquí muere Sansón y los que no son, y dice la palabra de Dios que Sansón se va a salvar. Así que cuidadito con lo que andamos juzgando. Que lo que pasó y lo que está pasando por la iglesia los purifique en el crisol. Está bien llorar, está bien sentirse triste, está bien sentir el dolor, acompañarnos. El dolor te puede durar mucho tiempo. Miren, yo ya voy a tener 5 años de viuda. Hace 2 días, no, les miento, el domingo, yo dije voy a descansar. El día lunes me puse a llorar de que yo escuché, me iba a bañar y puse música y escuché una canción que le encantaba a mi esposo. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar, como si recién se hubiera muerto. El dolor no se va a ir porque este mundo es un mundo de dolor. El dolor no se va a ir, pero aprendemos a vivir con él y a entender. Porque mis hermanos, yo espero ver a mi esposo en el cielo y yo lo voy a retar porque no se cuidó por el bendito COVID. Ya, es que yo quiero verlo un ratito para retarlo, pero yo sé que él se va a salvar. No pierdan la fe. Dice Elena de White, y esta parte es bien importante. Dice que antes de que Jesús deponga sus vestiduras sacerdotales, un ángel sumamente poderoso vendrá y hará que que muchos jóvenes regresen y se salven. Solo Dios sabe, pero el sentido de quienes se van, yo pienso que Dios decide que ya cumplieron su misión y los que quedamos vivos somos los responsables de demostrarle al mundo que solo con Dios podemos vivir semejantes pruebas. Dios está a nuestro lado y nosotros no entendemos y cuando vayamos al cielo vamos a entender. Tengamos fe. Les pido que oren por mí. Yo tengo que vencer esto. ¿Voy a poder? No, yo no puedo. Es que hablé mal. Dios va a ayudarme a vencerlo. Porque si yo creo que yo lo puedo vencer, estoy equivocada. Todo lo podemos en Cristo. Y otra de las partes que se me vino a la cabeza en este momento, mis queridos hermanos, que hacen que nos enfermemos y que no sepamos manejar nuestras emociones, es pretender ser perfectos. Es imposible ser perfecto en este planeta Tierra. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no las podemos hacer perfectas. Aquellos padres que creyeron que hicieron bien con sus hijos y al pasar el tiempo se equivocaron, ustedes no son perfectos. Ustedes hicieron lo bien que ustedes creían que iban a hacer. Lo importante es, reconozco que hice mal y Dios se encarga de todo eso que hicimos mal, reversarlo y volverlo en algo positivo. Que la iglesia se una. En este momento no hay palabras, no hay palabras. Me puse esta blusa negra con pintitas blancas como respeto y solidaridad de que mi corazón está al lado
de esos padres, de esa madre que perdió a su hijo, de esa mujer que perdió a sus hermanos, y todos, unidos en el Señor, podemos salir adelante. Cuando yo tengo momentos de alegría, que son muchos, ¿ya? Cuando yo tengo los momentos de alegría, yo me pongo a pensar, son las oraciones de mis hermanos, son las oraciones de nuestra iglesia. No hay nada más poderoso que las oraciones de los padres de rodillas para salvar a nuestros hijos. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Mis condolencias y mi corazón al lado de ustedes. Gracias, mis hermanos.